Vamos a basar nuestro tema en un principio muy interesante y que es fundamental sobre la resurrección. La resurrección también debe de ser el principio de nuestra fe. Nos vamos a basar en 1 Corintios, el capítulo 15, y encontramos en el verso 32 algo interesante que el apóstol Pablo menciona en su carta a la iglesia de los Corintios. Y esta frase lo utiliza él en contra de aquellos que negaban la resurrección y que no creían que había vida después de la muerte. Porque muchos de ellos estaban equivocados quizás, o no estaban convencidos todavía de que había vida después de la muerte, a pesar de los testigos que habían en ese tiempo. La frase que aparece ahí me llama la atención y quizás suena un poco cruel o un poco egoísta, pero dice: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Mire qué manera de expresarse, ¿verdad? Pero en realidad, si lo vemos de dos formas, el hombre sin Cristo lo piensa de esa manera, pero resulta también de que el cristiano a veces llega a pensar de esa manera. El mundo se prepara y dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber. El ser humano se enfoca y confía en lo material, en lo que ve y en lo que tiene. ¿Y para qué? Para cumplir nada más sus propios deleites y estar alejado de Dios. Esto a veces pasa. Ahora vemos del otro lado de una forma más preocupante. También vemos que el cristiano, por tener una vida con miedo, inseguro, quizás tibio o frío, casi al punto de congelarse a veces por estar alejado de Dios, llega a pensar de esta manera y dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Pareciera ser una frase que no mucho nos gusta, pero es lo que piensan. Entonces el apóstol Pablo en su carta les dice: ustedes están pensando de esta manera, como que no hubiera un mañana, o como que no creen en la resurrección después de la muerte. El apóstol Pablo les dice como una advertencia y una crítica a la actitud de ellos que niegan la resurrección y la vida. En otras palabras, esas personas lo único que en lo que se enfocan y se centran únicamente en los placeres de este mundo, sin considerar la vida eterna. Esa advertencia que el apóstol Pablo lo hace a quienes, a la iglesia de Corintios. Entonces vemos que hay una forma muy delicada de pensar. Pero si nos vamos más atrás, vemos, según la historia, en el libro de Isaías, capítulo 22, verso 13, encontramos esta misma frase. Y dice: sin embargo, veo que hay gozo, alegría, matanza de bueyes y de ovejas, comiendo carne y bebiendo vino. Y dicen: comamos y bebamos que mañana moriremos. El profeta Isaías hace esta observación debido a la debilidad del reino de Judá y el pueblo de Israel y su ejército. Están quizás en una encrucijada, pero en lo único que se enfocan es de que si no hay un mañana, mejor hoy comamos y bebamos que mañana moriremos. Esta es una forma de pensar errónea, dice el apóstol Pablo. No debemos de pensar de esta manera, porque después del que dejemos nosotros esta vida en la tierra, para nosotros los cristianos sabemos de que hay un mañana. Sabemos de que hay un tercer día, ¿verdad? El cristiano cree en un tercer día. El no cristiano, el hombre que no cree en Dios, le cuesta creer en un tercer día. Ya vemos este tercer día
la resurrección de Cristo, ¿verdad? Para los cristianos se nos hace fácil entender el tercer día, que Cristo nació, murió y resucitó, y al tercer día resucitó, ¿verdad? Pablo dice y describe que esta forma de pensar y actuar no es ideal, es una forma de pensar errónea. No debemos de pensar de esa manera. Si nos damos cuenta, el pueblo de Israel estaba cometiendo ese mismo error, pensando de que no había un mañana. Entonces, utilizando la frase comamos y bebamos, que mañana moriremos, por tal de andar en los pecados, ¿verdad? Y a veces cuando hay abundancia hay un problema, porque peca el que no tiene, como también peca el que tiene mucho. Ambos pecan, ¿verdad? Están siempre vulnerables al pecado. Pero cuando no hay una salida, de repente se encuentran y dicen, no hay salida, no hay lugar, entonces no nos queda otra que ceder. Miren, el apóstol Pablo dice en el capítulo 15 del verso 33, les dice a la iglesia de los Corintios: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuélvanse a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. El apóstol Pablo se había dado cuenta que la iglesia de Corintios estaba en un grave problema. Sí compartían, sí convivían, pero como que no hubiera un mañana. Ellos estaban enfocados en de que era difícil creer en la resurrección. Y Pablo les explica que el hombre le cuesta creer. A la iglesia le costaba entender de que este era un principio básico en la vida del creyente. Esta es la resurrección, la convicción de la redención para la transformación. Creer en la resurrección es una transformación también, es el principio de nuestra fe también. La base del cristiano es que Cristo nació para dar ¿qué? Esperanza, para redimirnos de nuestros pecados como noticia de las buenas nuevas de salvación y conocer a Dios a través de Jesucristo. Dios encarnado en el Hijo de Dios, que es Cristo. Jesús es Dios. Y todo por las culpas nuestras. Es fácil entender los pecados, pero cuando le señalan a usted que es culpable, ¿cómo se siente? ¿Verdad que hay conciencia de que somos culpables de algo? Y es difícil quitarnos esa culpa, pero Cristo lo hizo por nosotros. Ahora esta frase, que tal vez suena pesado, comamos y bebamos que mañana moriremos, también démonos cuenta de que no es como lo pensamos. Dios comprende y aprueba que somos necesitados de estas bendiciones. Él nos da la comida, los bienes que necesitamos, el trabajo, el negocio que usted tiene. Dios nos los ha dado, Dios nos lo provee. En Eclesiastés 2:24 dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma, beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Es bueno tener un trabajo? Sí. ¿Es bueno que usted tenga una casa? Sí. ¿Que mantenga su negocio? Sí, porque Dios se lo ha dado. Y eso es bueno para Dios. Hay que trabajar para tener las cosas. Porque también la Biblia dice que el que no trabaja, bueno es que no coma, dice, ¿verdad? ¿Cómo vamos a mantener a alguien así? Pero si usted puede trabajar, pues aproveche, porque es una bendición de Dios. Pero si no, también entendemos, hay situaciones difíciles, ¿verdad? Hay algunos que pasan meses y años y no consiguen un trabajo, ¿verdad? Les cuesta. Pero para Dios es bueno que comamos y que tengamos lo necesario y lo suficiente para sostener ¿qué? Nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Todos nos ilusionamos cuando empezamos una vida, un hogar, una casa.
Queremos hacer nuestra casa, luchamos, trabajamos y ahorramos, y de repente mandamos a traer al arquitecto que nos diseñe la casa como lo queremos, con 1, 2, 3 habitaciones, qué sé yo, ¿verdad? Y bonito, usted tiene una casa para la nena, cuando le llega la visita, el suyo, hasta Firulais tiene su casita propia, ¿verdad? Me he dado cuenta. Pero eso es bueno. ¿Por qué? Por el esfuerzo que uno hace, por el trabajo que uno hace, por lo que uno se dedica y por la responsabilidad que uno tiene ante la sociedad. Nosotros lo hacemos para honrar a Cristo. Pero que esto no sea la base de nuestra confianza espiritual, mis hermanos. Dios lo va a bendecir a usted. Qué bueno. Dele la honra, dele la gloria a Dios siempre, porque lo está bendiciendo. Pero no se agarre de eso como para decir, si no lo tengo, entonces no lo sigo. Nuestra confianza siempre debe de estar combinada a nuestro fundamento principal, que es la salvación por la gracia de Dios a través de la redención que nuestro Señor Jesucristo ofrece y permanece, que es nuestra salvación. Ahora veamos algo de historia. Recordemos que la base de los primeros cristianos en la Biblia fue algo bonito. Los primeros cristianos testificaban de la resurrección de Cristo y era una base sólida por ser testigos a viva voz y de una forma convincente, palpable y creíble. Los primeros cristianos tenían razón, tenían gozo, tenían un entusiasmo grande de compartir la palabra porque ellos vieron, ellos escucharon en el momento preciso, vieron la muerte de Cristo, pero también vieron la resurrección. ¿Qué dice la Biblia cuando Jesús ascendió a los cielos? Habían varios, y de repente ver a Cristo ascender y una nube lo envuelve. Qué testimonio, ¿verdad? Ellos tenían ese gozo de compartir el evangelio porque sabían de que a pesar de que Cristo había muerto, ellos sabían de que también Cristo resucitó y lo testificaban con gran gozo. En el inicio ellos practicaban sin ningún conflicto su fe. Se sentían siempre impulsados por el poder del Espíritu Santo. Compartieron sus bienes, algunos vendieron sus casas, eso dice la Biblia, y lo compartieron con los demás acorde a sus necesidades. Se reunían en templos, en las casas para compartir el pan y comer juntos, una forma de convivir recordando a Cristo, ¿verdad? Que era parte de la vida de ellos, formaba parte de la esperanza única, que ese es un legado que ellos nos dejan. Vivieron un cristianismo rico con muchas ideas que dieron lugar a escritos que defendían distintas percepciones sobre Cristo y su evangelio. Un ejemplo claro de esto vemos a Lucas, el escritor del evangelio, Lucas. A Lucas se le conoce como el médico. Entonces, Lucas también se describe como un apóstol y discípulo del apóstol Pablo, como un discípulo del apóstol Pablo, perdón. Él enseñó, enriqueció la vida del apóstol Pablo con todas las averiguaciones que él hizo sobre Cristo, sobre el martirio que él padeció. Investigó la vida de Jesús, entrevistando a testigos oculares de los acontecimientos, testigos que vieron los sucesos del Calvario y el martirio de Jesús. Razón para que el apóstol Pablo conociera fehacientemente el camino de fe. En 1 Corintios, siempre en el capítulo 15, del 1 al 8, vemos esta razón, hablando de la resurrección de Cristo. Ahora, hermanos, quiero recordarles, dice en el verso 1, las buenas noticias que yo les prediqué, las mismas que recibieron, en las cuales se mantienen firmes.
mediante estas buenas noticias son salvos si se aferran a la palabra, si se aferran a lo que yo les enseñé, si se aferran a lo que yo les prediqué. Pablo ya había predicado a los corintios, pero por razones que estaba en la cárcel, les hace recordar a través de su carta que hay que aferrarse a lo que les enseñó. Él les enseñó la resurrección, que hay vida después de la muerte. ¿Por qué ahora lo niegan? ¿Por qué ahora no creen si hay vida después de la muerte? También dice en el verso 4 que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Vuelve a insistir el apóstol Pablo. Así está escrito. ¿Quieren saber algo más? Les dice. Hay testigos de todo lo que les estoy hablando. ¿Se acuerdan que se le apareció a Cefas? Pero también se le apareció a los 12, les dice. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Algunos están vivos, otros ya murieron. Pero imagínense, ¿cuántos sabemos aquí? Que se nos aparezca a todos nosotros, cualquiera de nosotros va a ir a dar testimonio de que sí lo vio, ¿verdad? Es una razón con uno y anunciamos varias cosas. Después se le apareció a más de 500 hermanos. ¿Es poco esto? Luego también se le apareció a Santiago, les dice. A Cefas, a Santiago, a los 12 y a más de 500. Gente conocida. Pero ahora quieren saber algo más, les dice. Por último, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Esto es importante. Pablo dando a entender de que la resurrección de Cristo fue tan real que se le apareció a varios. Recordemos que estas son las noticias que se mantienen y a lo largo las sostengo firmemente por mi convicción y mi experiencia vivida. Les da a entender a la iglesia de Corintios. ¿Cómo las sostengo? Por la experiencia personal también. Fui perseguidor y luego predicador. ¿Qué mejor experiencia? Más mi encuentro personal. Dios quiso manifestarse a través de Jesús. A partir de entonces, Jesús siempre será el punto de partida de mi fe, dice el apóstol Pablo. Eso nos da a entender. La conversión del apóstol Pablo sitúa su vida bajo la influencia de su encuentro decisivo con Jesús. Ahora el apóstol Pablo dice, ya les dije que se les apareció a Cefas, Santiago, a 12 y a 500. Y también a mí. Pero a mí me pasó algo, dice el apóstol Pablo. Fui arrebatado, no es para vanagloriarme, decía el apóstol Pablo, pero Dios me llevó al tercer cielo. Fui arrebatado y fui llevado al paraíso. Qué experiencia, ¿verdad? Razón tenía el apóstol Pablo para decir fehacientemente lo que él decía, que Cristo murió, pero que Cristo resucitó. Y esa es una verdad, mis hermanos, para que nosotros creamos y sintamos ese gozo de que Cristo resucitó. Amén. Vemos en 2 Corintios 12, verso 2 al 4. Si se aferran a lo que les prediqué, que mantengan esa convicción que Cristo no murió en vano, murió por nuestros pecados, no murió por la comida ni la bebida, ¿verdad? De los que ustedes hoy se asustan. Él murió por nuestros pecados. Lo que yo les transmití fue que Cristo murió por todos. No solo por los judíos, no solo para el pueblo de Israel, murió por todos. Los que estaban en Israel y los que estaban fuera de Israel. Y a nosotros, hermanos, ¿está contento que por nosotros murió Cristo? Amén, gloria a Dios. Miren, gloria a Dios, denle un aplauso al Señor en agradecimiento. Esto es de agradecer todos los días porque Cristo murió por nuestros pecados, gloria a Dios. Y lo más relevante
que pasó en toda esta historia, pues es a base de la resurrección de Cristo. Jesucristo es fundamental para los cristianos porque valida la identidad que tenemos en Jesús, demuestra el poder de Dios y da esperanza de vida eterna. Aquí hay 4 cosas importantes que me llaman la atención que Cristo en la palabra de Dios confirma, demuestra, prueba y valida quién es Él. Confirma que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, porque dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Mire, cuando usted cree en Cristo, usted sabe que es Dios, tiene esa bendición. Eso lo encontramos en Juan, 1 Juan 5, 1 al 12. Y aquí viene algo interesante. Jesús les pregunta a sus discípulos, no le está preguntando a la gente, a sus discípulos, a sus 12: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y todos, pues algunos dijeron, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. La verdad que ni ellos sabían quién era él, ¿verdad? Pues tenían duda, no sabían, no estaban convencidos. Y ahí estaban los 12, y entre los 12 y Pedro aparece y les dice: con permisito quiero dar mi opinión. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús voltea a ver a Pedro y le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y todos voltean a ver a Pedro, ¿verdad? Qué inspiración, ¿verdad? Pero Pedro fue utilizado por el Espíritu Santo para decir de su boca que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es una verdad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y más adelante dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos otra parte que Jesús también demuestra, que Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. En Romanos 6:23 dice que la vida eterna es un don de Dios que viene únicamente a través de Cristo Jesús. ¿Cómo Dios da a entender de que hay vida después de la muerte? A través de Cristo Jesús. Utiliza a su Hijo para que muera, pero para que resucite y nosotros darnos cuenta de esa bendición. En Juan 3:16 dice que todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. ¿Por qué? Por creer en Jesús. Ahora, ¿cómo lo prueba? También prueba que Jesús es sin pecado. En 1 Pedro 2, verso 22 dice que el cual no hizo pecado ni se le halló engaño en su boca, no mintió. Hebreos 4:15 dice que Jesús vivió la vida que nosotros vivimos, sufrió como nosotros sufrimos, aprendió y creció como nosotros aprendemos y crecemos, pero lo hizo todo sin pecado. Sufrió Cristo, claro, sintió dolor, igual que nosotros, hermanos. La Biblia lo describe como varón de dolores, que Él conocía muy bien. Si alguien entiende nuestra situación, es Cristo, mis hermanos. Es Dios, y Él lo sabe. No porque Él está ahí arriba, como decimos, no sabe lo que me pasa. Bien sabe, y lo sabe muy bien, y sabe el por qué. Y ahora viene algo importante que Él valida quién es Él. A través de los profetas del Antiguo Testamento predice su venida, y estas profecías se cumplieron en Cristo, lo que valida su identidad como el Mesías anunciado. Isaías 7:14 dice: por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén, gloria a Dios. Dios en medio de nosotros, Dios a conocer lo que somos nosotros.
Porque más adelante nos damos cuenta de que Cristo tuvo que tomarse la copa de la ira de Dios, dice la Biblia. Y a mí me hizo reflexionar esta parte, porque toda la ira de Dios por la humanidad, realmente Dios quería pues terminar con nosotros, porque no había nadie que pudiera salvarnos. Pero todo el enojo de Dios en esa copa, Cristo la bebió. Yo me puedo imaginar, si la Biblia dice que Él creció como nosotros, sintió como nosotros, sintió hambre, sintió sed, sintió sueño. ¿Te acuerdan en la barca? Déjenme dormir, decía, estoy cansado. Llegar a tomar esa copa de la ira de Dios por nosotros, Él se preguntaba: Dios, ¿por qué yo? No he hecho nada malo. ¿Por qué yo lo tengo que padecer? ¿Habrá otra forma de pagar los pecados de la humanidad sin que yo pase este sufrimiento? Jesús sentía dolor, mis hermanos, un dolor extremo. Pero Él, siendo inocente, tomó lugar nuestro, por nuestras culpas, por nuestros pecados. Vemos en Romanos 8:18, dice: pues considero que estos sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Miren, mis hermanos, Él ya sabe lo que usted padece. Él conoce muy bien su dolor, su situación, su necesidad. Pero Él dice que hay algo más hermoso después de esto: que la pasemos, que no nos preocupemos, que si nos encontramos en un momento difícil, que no nos asuste la situación, que nosotros podamos enfrentarla pensando en que mañana nosotros sí viviremos, no moriremos, como dice la frase que utilizaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Nosotros como cristianos sabemos que sí hay un mañana. Desde el principio Dios quiso que nosotros contempláramos su gloria. Desde el principio, desde la creación, Él lo hizo con un propósito, para que nosotros pudiéramos disfrutar la vida. Pero por el pecado fuimos separados de esa gloria. No hay un desvío en el plan de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida. Solo hay una línea recta que nos lleva, y es el puente que nos atraviesa, ese abismo que nosotros no podemos cruzar. La Biblia dice que hay un abismo que nosotros no podemos cruzar. Únicamente se cruza a través de Cristo Jesús, de reconocer que Cristo murió por nuestros pecados, y esto nos traslada a esa gloria de donde nosotros somos y debemos de estar. Pero solo se utiliza a través de Cristo atravesar ese puente que nos lleva a la gloria. Ahora de nosotros depende, mis hermanos, ¿qué hacemos? ¿Conoce usted lo que le va a pasar mañana? ¿Verdad que no? Sabemos lo que vamos a hacer, pero no conocemos lo que nos va a pasar. Usted sabe que mañana se va a su trabajo y sabe que tiene que entrar a tal horario, sabe que tiene que abrir su negocio, sabe que tiene que estar en su oficina, sabe cuáles tareas tiene que hacer, pero no sabe lo que le va a pasar, ¿verdad? Y es a veces muy sencillo. Y nosotros muy contentos, mañana nos vamos a levantar, agarramos nuestras llaves, nos metemos al vehículo, oramos, nos encomendamos a Dios, nos vamos oyendo nuestros cantos,
oyendo quizás una prédica, usted va bien encomendado a Dios. Y qué bueno, así lo hacemos todos, ¿verdad? Amén. Pero ¿sabe usted lo que le va a pasar? Nadie sabe, mis hermanos. Yo les contaba a mis hermanos de que yo siempre publico a veces cosas que me pasan, y a veces me pasan cosas chistosas, ¿verdad? Pero mire, hay cosas tan sencillas que nos puede pasar en la vida. Mire, yo iba un día en mi moto, porque soy mensajero, y feliz en una recta, escuchando mi audio de Daniel, feliz yo ahí. Y de repente, con poco me mandan al tercer cielo y con el apóstol Pablo. Mire, un chucho se me apareció en el camino, me botó y paré arrastrado por allá, dicho que no me pasó otro carro encima. Y dije yo, Firulais iba a tomar cuenta de mi vida, ¿verdad? Tan sencilla, ¿verdad? Y usted esperando una tercera guerra mundial. No, cualquier cosa nos puede pasar, chistosa quizás, y ir a entregar cuentas con Dios. A veces hay cosas muy difíciles como la enfermedad, y es un sufrimiento lento. A veces hay cosas difíciles, pero que también tenemos que padecer, pero debemos de confiar y alinearnos al principio de Dios y a las normas de Dios para no distanciarnos de Él y encontrar ese camino que nos lleva a la gloria. No espere usted el mañana. Mañana puede ser muy tarde, dice la Biblia. Hoy nosotros podemos siempre encomendarnos a Dios, pedirle a Dios. El mañana no sabemos, nadie lo sabe. Mis hermanos, siempre confiemos en Dios, porque hay vida después de la muerte. Empieza lo más glorioso, lo más hermoso para el cristiano. No nos asustemos. Como lo dijo el famoso y reconocido comediante, que no pan del cúnico, hermano. No se asuste, mis hermanos. Oímos las noticias y hay de todo. Usted siga confiando en Cristo. Usted siga confiando en Dios, que Dios tiene una promesa gloriosa. Amén. Confiemos en el Señor Jesucristo. Entreguemos nuestro corazón, nuestra vida, las cosas que tenemos y poseemos. Hagámoslo todo como para honrarlo siempre a Él. Pregunto, quizás usted hoy nos visita por primera vez o nunca ha escuchado de un llamado que Dios le haga a su corazón. Yo le ofrezco algo: conozca a Cristo y forme parte de esa gloria que Él ofrece. Tal vez usted hoy quiere entregar su vida a Cristo. Me lo puede hacer poniendo sus manos en alto. Yo quiero orar por usted. O quizás siempre ha venido y nunca ha entregado su vida a Cristo. Es el momento ideal para que usted entregue su vida. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón que me lo pueda hacer? Indicándome, poniendo sus manos en alto. Voy a orar por usted. De repente hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo. ¿Está por ahí? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.